Muy bien. Entonces habíamos terminado con este intercambio, ¿no? entre el mundo latino y el mundo griego, además del mundo latino y el mundo árabe. Entonces entramos en el gran siglo XIII. De hecho, ya con Crombie y otros historiadores de la ciencia del siglo XX, justamente, digamos, lo que trataron digamos, lucharon por, em, digamos, no, cortar con esa simplificación de llamar a toda la Edad Media Edad Oscura y de repente decir que en el siglo XV vino toda una iluminación súbita, ¿no? Y plantear una nueva historiografía en donde el Renacimiento se reemplaza por una transición entre una edad que realmente fue oscura, la Alta Edad Media, con la revolución científica del siglo XVI y XVII, con una transición que arranca entre los siglos XII y XIII y termina en la revolución científica, ¿no? Entonces, el siglo XIII en ese sentido es un siglo donde ocurrieron muchas cosas muy importantes. Bueno, están las grandes catedrales góticas y las primeras universidades de Occidente. Eso es algo, digamos, marca un hito, la fundación de las primeras universidades de Occidente. Aparece Dante Alighieri, aparece Santo Tomás, Marco Polo y sus viajes hasta el Extremo Oriente, y Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, que es el que introduce el sistema indoarábigo de numeración posicional decimal a Europa, ¿no? Todo eso ocurre en el siglo XIII. Entonces, es un siglo que también puede considerarse como el renacimiento del siglo XIII, ¿no? O sea, realmente los siglos XII, XIII y XIV no son menos importantes que el siglo XV. O sea, al menos para la historia de la ciencia. Realmente es un continuo, ¿eh? Son 400 años donde hay un continuo de progreso y de redescubrimiento del saber olvidado, del saber antiguo y de progreso también auténtico, además, ¿no? Entonces, bueno, vamos a meternos en el siglo XIII. ¿Con quién? Con Leonardo de Pisa, que luego de su muerte pasó a conocerse como Fibonacci, hijo de Bonacci, porque bueno, de ahí provenía Leonardo. Entonces, pero Leonardo, como su nombre lo indica, nació en Pisa en 1170. Faltaban un par de años para que se iniciara la construcción de la torre de Pisa, que terminó siendo inclinada. Y falleció en 1250, o sea, vivió muchos años. Este, y aunque la torre tardó 180 años en terminarse, cosa que nunca no se comenta muy seguido eso, ¿no? Pero ya cuando se terminó de construir el tercer piso, ya se notaba que había habido algún problema con los cimientos, porque ya no estaba vertical en el tercer piso. No me acuerdo cuántos pisos tiene la torre de Pisa, pero creo que tiene 8 o 9, no me acuerdo. Este, Así que seguramente Leonardo la alcanzó a ver inclinada, aunque sea un poquitito inclinada. Pisa era una república independiente. ¿M? Y Pisa, como república independiente, tenía una colonia. Se llamaba Bujía, en el norte de África, donde ahora es Argelia. Esa Bujía hoy es la ciudad de Bejaia, en Argelia. Googleé el modelo de Fibonacci y en 1192 fue nombrado representante de los comerciantes de Pisa. Y acuérdense que también, acuérdense, por ahí alguno sabe que una de las grandes revoluciones económico-políticas en Europa es la debida al incremento de los mercaderes italianos, de la actividad de los mercaderes italianos, ¿no? Con el mundo musulmán. Hay mucha actividad comercial sobre todo con los mercaderes italianos, entre el mundo cristiano y el mundo musulmán.
Y eso va también tener influencias en los cambios culturales y científicos europeos. Así que bueno, el padre de Fibonacci, comerciante, es nombrado representante de ellos en la colonia esta de Bujía, ¿no? Entonces se lo lleva a Leonardo para ayudarlo y para que aprenda también Leonardo este, el oficio de comerciante. Fíjense que como a Leonardo de Pisa se lo conoce como Fibonacci, es como que por ahí poca gente lo conoce, digamos, o yo hablar de Leonardo. Pero esto nos dice que en realidad hubo dos grandes Leonardos, ¿no? En la Italia, este, digamos, de esta época. Uno, el Leonardo de Pisa, del siglo XIII, y luego el Leonardo da Vinci, del siglo XV/XVI, ¿no? Bueno, el norte de África estaba bajo la dinastía almohade, el califato de toda esa región, y Leonardo aprendió el sistema de numeración indoarábigo, porque ahí empezó a tratar con matemáticos árabes. Evidentemente Leonardo mostró desde muy chiquitito fuertes dotes matemáticas. Entonces él va acompañando a su padre en viajes. Quizá, eso no lo tengo claro, quizá haya hecho viajes sin el padre, eso no lo puedo asegurar. Pero bueno, lo cierto es que hace viajes comerciales por Egipto, Siria, Sicilia, Francia, Bizancio, o sea, una cantidad de lugares muy diferentes, ¿no? Con lo cual, con su gusto por la matemática, va consiguiendo cuanto libro de matemática puede. Este, Así que bueno, se hace con todo un bagaje matemático que posiblemente nadie en el mundo en esa época lo tenía. ¿Eh? Piensen todos estos fuentes, ¿no? Así que bueno, regresa en el año 1200, él tenía 30 años en el 1200, y a los 32 años publica el Liber Abaci, el libro del ábaco, o el libro de los cálculos. En este libro, que es fundamental para la historia de la ciencia europea, se introduce el sistema de numeración indoarábigo a Europa, a la Europa cristiana. ¿Mm? Con lo cual él propone la aplicación de este sistema a la contabilidad comercial, a todo lo que es la conversión de distintas unidades de medida, de peso, al cálculo de intereses. Acuérdense que acá también va creciendo todo el mundo financiero, a los cambios de moneda, etc. Entonces en este libro aparece, bueno, el cero que comentamos, ¿no? El cero de la India, la notación posicional de la India, la decimal. Él también desarrolla sus propias teorías o investigaciones numéricas, la descomposición de los números, de cualquier número en factores primos. Hay un teorema que se llama el teorema fundamental de la aritmética, que dice que todo número tiene una descomposición única en factores de números primos. Analiza desde lo matemático cómo evolucionaría una población de conejos, la cual tuviera una cantidad de recursos infinitos, o sea que no hubiera limitación para la cantidad de comida que... es muy interesante porque este análisis me dice cuánta población hay generación tras generación. ¿Eh? Y Fibonacci encuentra que hay una ley que describe este crecimiento poblacional, y esa ley genera una serie de números que pasó a conocerse como serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci es una serie de números que se obtienen de la siguiente manera. Aquí no lo incluí como una transparencia, pero se las cuento. Los primeros dos números de la serie es el 0 y el 1. Y a partir de ahí
el siguiente número se obtiene de sumar los dos anteriores. Entonces, si tengo 0 y 1, 0 más 1 es igual a 1. O sea que el miembro número 3 es 3, es 1. ¿El siguiente cuál es? Anoten en un papel. 1 más 1, que es 2. El siguiente es 1 más 2, que es 3. El siguiente es 2 más 3, que es 5. El siguiente es 3 más 5, que es 8. El siguiente es 5 más 8, que es 13. El 8 más 1. El siguiente es 13 más 21, que es 35. Y así sigue, ¿no? Es sencillo de generar la serie esta. Y bueno, describe, digamos, una población de conejos donde tiene una cierta cantidad de conejos, cada matrimonio de conejos, pasan cierta cantidad de meses entre generación y generación. Eso no importa porque, digamos, esas series entre generación y generación se van muriendo los conejos, pero bueno, van naciendo cada vez más y la población crece y crece y crece. Esa serie tiene muchas aplicaciones en la matemática moderna, en particular, por ejemplo, y en la ciencia moderna. Por ejemplo, hay muchos sistemas caóticos. O sea, en toda la teoría del caos, la serie de Fibonacci aparece más de una vez. Bueno, es una serie matemática de mucha utilidad. Así que bueno, se considera que el Liber Abaci es el libro más importante de matemáticas por los siguientes 300 años. No hay ningún libro en la Europa cristiana tan importante como este libro. ¿eh? Los mercaderes italianos enseguida se dan cuenta de la utilidad del sistema indoarábigo de numeración, así que lo empiezan a utilizar. En 1240, Pisa le concede un salario permanente a Fibonacci, a Leonardo, digamos como estudioso, como matemático. El libro comienza, fíjense, va directo, digamos, a la cuestión. Estas son las 9 cifras de los indios. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Con estas 9 cifras y con el signo 0, que en árabe se llama Sefirum, cualquier número se puede escribir tal como será demostrado. Así arranca. O sea, él arranca ya introduciendo el sistema novedoso decimal. Es muy importante. Tiene el micrófono abierto, le aviso que tenga cuidado por si hace algún ruido que no se da cuenta. Bueno, en otra obra escribió otra obra que se llama Geometría Práctica. También interesante, no tan trascendente como el otro, pero bueno, se mete en cuestiones de geometría tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones, y realmente hace contribuciones interesantes también a la geometría. No voy a entrar en detalle en eso. Un ejemplo, una anécdota si quieren. En 1225, el emperador germano, Federico II, establece, él, bueno, era un libre pensador, se lo podría considerar. Establece su corte en Pisa. O sea, Pisa mantenía su independencia como república, pero estaba el imperio germano, establece su sede en Pisa y le propone un problema a Fibonacci. Encontrar una solución a esta ecuación cúbica. X cubo más 2x, acá hay un error, x cubo más 2x cuadrado más 10x igual a 20. Bueno, yo les cuento, esta ecuación tiene 3 raíces, o sea, tiene 3 soluciones, ¿no? Una es real y las otras 2 son complejas, o sea, imaginarios. Muy bien, Leonardo la analizó, ¿no? Y lo que primero que hizo fue demostrar que no podía ser un número entero, ninguna de estas soluciones. Luego demostró que no podía ser un número racional. Y luego demostró que tampoco podía ser una raíz cuadrada.
ni combinaciones de raíces cuadradas. Fue, por algún motivo que yo desconozco, dio una solución aproximada, pero usando en base sexagesimal, o sea, la notación babilonia. Si uno reescribe ese número en notación decimal, es una solución exacta hasta el decimal número 10. O sea, es notable. O sea, notable como de una solución exacta con 10 cifras significativas. 10 decimales. Digamos, ¿por qué? O sea, quiero decir, la solución exacta, la solución real, involucra raíces cúbicas, por ejemplo. O sea, no, por eso, o sea, Leonardo demostró que no puedo construirla con raíces cuadradas. Eso se lo cuento como para que vean el avance de las capacidades matemáticas de Leonardo, ¿no? O sea, piensen que todavía en la época de Fibonacci no había una notación clara y práctica para los números decimales, con lo cual, por un lado, se sigue usando incluso las letras, o sea, pero por otro lado, el mundo del álgebra, o sea, la manipulación simbólica, se siguen utilizando palabras. O sea, la notación esta de Diofanto que comentamos hace un par de clases, no se usaba, no se conocía. O sea, seguía hablando, seguía viendo, se seguía hablando de las incógnitas con palabras. Lamentablemente, en 1299 Florencia, que también era otra república muy importante, prohíbe la notación árabe porque decía que se prestaba a adulteraciones. Es como que la notación posicional les daba desconfianza. Es como que, bueno, si yo pongo símbolos que no importa en qué orden los ponga, tengo que hacer algo, lo consideraba más confiable que notación posicional, en la cual en un papel yo puedo hacer como engaños más fácil o borrando algún por el estilo. Pero los comerciantes no eran tontos y se dieron cuenta que esta era mucho más práctica que la notación griega o que cualquier notación no posicional. Y lo siguieron usando en forma clandestina. Después de 1240 no hay más referencias a Fibonacci, por eso no sabemos cuándo murió, pero bueno, se cree que falleció en Pisa en algún momento. Les cuento, digamos, que no va a haber ningún importante avance en matemáticas hasta bien avanzado el siglo XV. Entonces los comento. Vamos a hablar brevemente de un rey, de Alfonso X de Castilla, llamado Alfonso el Sabio, quien vivió en el siglo XIII, entre 1221 y 1284, nació en Toledo, murió en Sevilla. Fue rey de Castilla. Acá aparece un libro que encargó Alfonso, llamado el Libro de los Juegos. Es un libro donde están las reglas de un montón de juegos. Bueno, este es un fragmento del libro que es del siglo XIII, ¿no? Y fue rey de Castilla entre 1282, en 1252 y 1200, o sea, hasta su muerte, ¿no? 1284. Las tablas alfonsinas se llaman así en honor de Alfonso, astronómicas que fueron realizadas por astrónomos en Toledo por encargo de Alfonso. Y son tablas que muestran la posición de planetas durante 9 años, entre 1263 y 1272. Bueno, Alfonso tuvo logros políticos, conquistas militares, afianzó, digamos, la presencia de Castilla en Toledo y bastante más allá de Toledo. Pero además fue un intelectual, un erudito. Escribió obras literarias y jurídicas y patrocinó la realización de otras y la traducción de nuevos textos que seguían llegando
árabes a Toledo. En esa época, como les dije, había mucha tolerancia. Entonces había judíos coexistiendo intelectuales con latinos, con cristianos y con islámicos. Todos en lo llamada Escuela de Traductores de Toledo. Entonces de aquí salió mucha obra literaria, tanto de traducciones como obras nuevas, ¿no? Comentarios, ¿no? También se cree que escribió varios de los poemas de las cantigas de Santa María. Algunos se den a él y otros a otros. Y bueno, en esa época, digamos, la lengua oficial, la lengua culta del momento, se fue como afianzando, la llamada galaico-portuguesa. Es una mezcla de español con portugués, ¿no? Que era el español culto de esa época. Como ustedes saben, cualquier idioma va evolucionando, todos los idiomas han evolucionado mucho en pocos siglos, con lo cual no hay motivos para no pensar que los idiomas actuales también van a ir cambiando a formas que incluso cuesta reconocerlas. O sea, si uno compara el castellano del siglo XIII con el del siglo XV y con el actual, se da cuenta cómo va evolucionando a punto tal que realmente cuesta a uno entender, ¿no?, una obra escrita en el siglo XIV, ¿no? Muy bien. Siempre dentro del siglo XIII es conveniente mencionar a Campanus de Novara, destacado por haber escrito otra edición en latín de los elementos de Euclides. ¿Se acuerdan que Adelardo había hecho una? Pero bueno, Adelardo estaba en el mundo inglés y luego en el francés. Giovanni Campano estaba en la Italia de ese momento, ¿no? Así bueno, se destacó por eso y por haber escrito una obra sobre astronomía, la Theorica Planetarum, donde describe los movimientos de los planetas, tomando el modelo de Ptolomeo, ¿no? Acá hay una impresión, una edición latina de los elementos de Euclides del año 1482. Ya en la época de la imprenta, ¿no? Así bueno, por eso mencionamos a Campanus. Bueno, yo les mencioné que el siglo XIII además es importante porque surgen las la Universidad de París, una de las más antiguas, se cree que fue fundada a mediados del siglo XII, al costado de la Catedral de Notre Dame, por el obispo de ese momento. Para el siglo XIII ya contaba con varios colegios, los llamados collèges independientes, entre ellos la famosa Sorbona, fundada en 1215, que va a tener mucho prestigio durante el resto de la Edad Media, sobre todo por su facultad de teología. El tema de cuál es la universidad más antigua no es un tema de clara respuesta, porque en realidad una cosa es cuando se funda de manera informal una universidad, y otra cosa es cuando se publica su primer estatuto, generalmente con la certificación o del rey o del obispo o de quien sea, ¿no? Entonces por eso es que no es tan fácil decir cuál fue primero y cuál fue después, ¿no? Otra importante es, bueno, por supuesto, la Universidad de Oxford, que es eso sí, es la universidad inglesa más antigua del mundo. Y lo mismo, hay evidencias de actividades de enseñanza
a fines del siglo XI, ¿no? Pero se puede decir que realmente oficialmente funciona a partir del siglo XIII. Uno de los colleges más importantes es el Merton College. Y aquí sí, la fundación del Merton College ocurre en la década de 1260, cuando el secretario de Enrique III, el rey de Inglaterra en ese momento, Walter de Merton, establece los primeros estatutos para crear una nueva institución, ¿no? Académica, con presupuestos reales. Entonces podemos decir que el Merton College se crea de manera oficial, real, diría, en 1260 y algo. La Universidad de Cambridge se fundó en 1209 por académicos que huyen de Oxford por disputas académicas con los líderes de la universidad, que realmente no conozco claramente cuáles fueron. Pero bueno, pero es curioso saber que la Universidad de Cambridge es fundada por rebeldes que huyen de Oxford, ¿no? Pero bueno, en 1231 el rey Enrique III les concede el monopolio de la enseñanza en Cambridge. Acá les puse el coto de armas de la Universidad de Cambridge, y acá está el sello de la Universidad de Bolonia, que es la otra universidad de la cual les voy a comentar. Que es la universidad italiana más antigua. Comienza a funcionar en 1088, o sea, a fines del siglo X, XI, como una agrupación de estudiantes, y un jurista italiano llamado Irnerio es como que le empieza a dar forma, y los primeros estatutos de la Universidad de Bolonia datan de 1317. Por eso les digo, ¿no? Si uno se basa en los estatutos, bueno, quizá habría que decir que la Universidad de Bolonia fue fundada en 1317. Pero ya en el año 1100 ya había actividades de enseñanza. Otra universidad importante es la de Padua, que se funda en 1222. Ahí lo mismo, hay un grupo de profesores y estudiantes que se van de Bolonia, de la universidad, y por algún motivo, que también desconozco el detalle, buscan una mayor libertad académica, ¿no? Y se van, y bueno, fundan una universidad en Padua. Pero bueno, esta universidad, cuando nace, cuenta con una facultad de leyes y otra de teología, ¿no? Recién en 1399 se establece una escuela de artes y de ciencias, donde ahí ya se incluye astronomía, medicina, gramática, etc. Pero bueno, la Universidad de Padua va a ser muy importante en el Renacimiento. Después vamos a volver sobre ella. De hecho, como acá pongo, en el siglo XV, a partir del siglo XV, la Universidad de Padua se transforma en una de las más importantes del mundo en el estudio de medicina, astronomía. Porque, digamos, en parte era porque Padua pertenecía a la República de Venecia, ¿no? Y la República de Venecia estaba bastante separada, casi le diría hasta enfrentada, contra la Iglesia, con la Iglesia Católica. O sea que había una particular libertad de enseñanza en Padua, en el siglo XV, XVI, XVII. Pero bueno, sobre eso vamos a volver después. En España, la Universidad de Salamanca es la más antigua de España, ¿no? Que está en la actual Comunidad Autónoma de Castilla y León. Este, el germen, digamos, de la universidad es el Estudio General, que se funda en 1218. Como estudio, que es una especie de centro de estudios más acotado, era el segundo, después el de Valencia. Así que bueno, recién en 1255 la universidad obtiene el título de tal,
con una bula papal del Papa Alejandro IV, en 1255. Y fue la primera universidad europea que obtiene ese título a través de una bula papal, y no de un decreto de un rey. ¿Mm? Muy bien. Vamos a hablar de un evento muy importante a nivel cultural, científico, que son los Artículos de París. Estamos en el año 1277. Y aquí puse como subtítulo: el vacío se hace católicamente posible. O sea, ya había aparecido el cero con la notación indoarábiga, que, como les dije, después tuvo resistencias a nivel oficial en Italia. Pero piensen que la versión al vacío aristotélica, en buena parte del mundo erudito musulmán y del renaciente mundo erudito cristiano europeo, esa versión al vacío aristotélico sigue siendo muy importante, ¿no? Con lo cual, en la Europa intelectual del siglo XIII, el vacío seguía siendo algo de difícil aceptación en los hechos. ¿Okay? Y bueno, estamos en 1277, la Universidad de París, que ya estaba bastante bien afianzada, había ciertas tensiones lógicas, ¿no?, entre algunos dogmas cristianos y las doctrinas aristotélicas. Y de hecho algunos teólogos de la Sorbona, preocupados, digamos, por que Aristóteles no sea tan influyente como lo era en ese momento. Fíjense que Aristóteles es influyente tanto en el mundo musulmán, en el siglo IX-X, como en el mundo cristiano, en el siglo XII-XIII, ¿no? Entonces el Papa Juan XXI, en ese momento, le encarga al obispo de París, Etienne Tempier, una revisión de algunas doctrinas aristotélicas de Averroes, que eran muy populares en París. O sea, de hecho, las traducciones de las obras de Averroes al latín eran de mucha lectura en esa época en París. Y bueno, un ejemplo importante es el de incompatibilidad de la creación del mundo por Dios con la creencia de la eternidad. ¿Se acuerdan que nosotros mencionamos cuando hablamos de Averroes, ¿no?, este tema? Y es como que para Averroes eso, bueno, aceptaba el tiempo infinito y no lo creía incompatible con la creación de Dios. Pero claro, ese es el mundo musulmán y en particular Averroes. Pero digamos, en el mundo cristiano, donde es tan clara que digamos, que Dios creó el mundo y después empieza Adán y Caín y después viene Noé y después viene... O sea, parecería como que pasó un tiempo finito, ¿no? Si uno se toma literalmente la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, bajo el encargo del Papa, Tempier convocó a un grupo formó una comisión de 16 teólogos. Esta comisión trabajó en pocas semanas, trabajó de manera bastante eficiente, ¿no? En ese sentido, no le hizo honor a la imagen que uno tiene hoy en día de una comisión. Entonces, en pocas semanas, recuperó una lista de 219 creencias erróneas, ¿no? Entonces, por ejemplo, declaró errónea la opinión de que Dios no podría haberle dado al universo entero un movimiento rectilíneo debido al vacío que deja detrás, ¿no? ¿Por qué la declaró errónea? Y porque Dios no tiene limitaciones. ¿Por qué Dios no podría haberle dado al universo un movimiento rectilíneo? Estos eran argumentos de Aristóteles, ¿no? Incluso hasta llegó a declarar equivocada la creencia en que Dios no pudo haber creado muchos mundos. Entonces, el declarar erróneas creencias que le ponen límites a la omnipotencia de Dios dio lugar a que muchas imposibilidades físicas aristotélicas pasaran a ser posibles. Por ejemplo, la existencia de vacío. ¿Eh? Y esto fue clave. Fue clave como semilla. No es que en ese momento ya todo el mundo acepta el vacío, pero digamos, fue clave como, si quieren, semilla cultural que va a germinar
en los siguientes siglos, ¿no? Es interesante cómo a veces desde el dogma cristiano, para no ponerles límites al poder de Dios, se termina haciendo revoluciones que después van a ocurrir. Entonces, una de las creencias prohibidas, la número 147. Si algo ha sido establecido como contrario a la naturaleza o físicamente imposible, entonces ni siquiera Dios puede lograrlo. Bueno, eso se consideró erróneo. Hasta Dios puede violar las leyes de la naturaleza. Es Dios, al fin y al cabo es Dios. Es Él el que instauró las leyes de la naturaleza porque no va a violarlas, ¿no? Claro, la idea griega era que hay una unión íntima entre el mundo divino y las leyes inmutables. Con lo cual, esa unión íntima no puede ser violada, ni siquiera por los dioses. En cambio, desde el punto de vista cristiano, es Dios el que crea también las leyes, ¿eh? O sea que Dios perfectamente podría violarlas. Acá incluí un comentario irónico, con perdón de los muy creyentes. El Papa Juan XXI, en 1277, el año en que fue esta reunión de teólogos, murió porque se le cayó el cielo raso de la habitación en la que estaba encima. Así que en ese momento la fuerza de gravedad, por algún motivo Dios prefirió no violarla, ¿no? Entonces, como para ya ir terminando con la clase de hoy, mencionamos que, por ejemplo, un filósofo y teólogo franciscano, vamos a ver que hay varios intelectuales franciscanos que van a ser muy importantes, sobre todo en el siglo XIV. Pero este es Ricardo de Mediavilla, más o menos en 1280, y luego otros más intelectuales de París y de Oxford, admitieron que, aunque las leyes de la naturaleza se oponen a la producción del vacío, en este sentido seguían siendo aristotélicos, eso no implica que el vacío sea contrario a la razón, y por lo tanto se puede especular libremente acerca del vacío, del movimiento en el vacío, ¿eh? Aunque en la práctica sea difícil lograrlo. Bueno, esta apertura mental a la posibilidad de especular sobre el vacío va a ser un factor importante para que paulatinamente vayan haciendo la dinámica moderna, que va a ser parte de esa gran revolución científica del siglo XVII. Pero esa revolución científica del siglo XVII tiene todo un antecedente, ¿eh? El primero de los cuales es el que acabamos de ver. El vacío se hace, al menos especulativamente, racionalmente factible. Así que bueno, con esto terminamos la